Mateo capítulo 27. Al amanecer, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y después de atarlo, lo llevaron y lo entregaron al procurador Pilato. Entonces Judas, el que le había entregado, al ver que era condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las piezas de plata dentro del santuario, se apartó, se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata, dijeron: No es lícito ponerlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y habiendo tomado acuerdo, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por eso aquel campo se llama Campo de Sangre hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio fijado por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús estuvo de pie en presencia del procurador, y el procurador le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, no respondió nada. Entonces Pilato le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Él no respondió ni una palabra, de manera que el procurador se maravillaba mucho. En la fiesta, el procurador acostumbraba soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Tenían en aquel entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Estando ellos reunidos, Pilato les dijo: ¿A cuál quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Mientras él estaba sentado en el tribunal, su esposa le mandó a decir: No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido muchas cosas en sueño por causa de él. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás que dieran muerte a Jesús. Y respondiendo el procurador les dijo: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré con Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron: Sea crucificado. Y el procurador les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más fuerte diciendo: Sea crucificado. Y cuando Pilato se dio cuenta de que no se lograba nada, sino que solo se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo: Yo soy inocente de la sangre de éste, será asunto de ustedes. Respondió todo el pueblo y dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y después de haber azotado a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la compañía alrededor de él. Después de desnudarle, le echaron encima un manto de escarlata. Habiendo entretejido una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha pusieron una caña. Se arrodillaron delante de él y se burlaron de él, diciendo: Viva, Rey de los judíos. Y escupiendo en él, tomaron la caña y le golpeaban la cabeza. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus propios vestidos y lo llevaron para crucificarle. Mientras salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón. A este le obligaron a cargar la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llamaba Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con ajenjo, pero cuando lo probó no lo quiso beber.
Después de crucificarlo, repartieron sus vestidos, echando suertes, y sentados le guardaban allí. Pusieron sobre su cabeza su acusación escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando sus cabezas y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y desciende de la cruz. De igual manera, aun los principales sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban de él y decían: A otros salvó, ¿a sí mismo no se puede salvar? ¿Es el Rey de Israel? Que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que lo libre ahora si lo quiere, porque dijo: Soy hijo de Dios. También los ladrones que estaban crucificados con él lo injuriaban de la misma manera. Desde el mediodía descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Como a las 3 de la tarde, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando algunos de los que estaban allí le oyeron, decían: Este hombre llama a Elí. Y de inmediato uno de ellos corrió, tomó una esponja, la llenó de vinagre y, poniéndola en una caña, le daba a beber. Pero otros decían: Deja, veamos si viene Elías a salvarlo. Pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron, y salidos de los sepulcros, después de la resurrección de él, fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y cuando el centurión y los que con él guardaban a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron: Verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando desde lejos. Ellas habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, quien también había sido discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Luego hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, esto es, después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos de que mientras aún vivía, aquel engañador dijo: Después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que sus discípulos vengan y roben el cadáver y digan al pueblo: Ha resucitado de los muertos, y el último fraude será peor que el primero. Pilato les dijo: Tienen tropas de guardia, vayan y asegúrenlo como saben hacerlo. Ellos fueron, y habiendo sellado la piedra, aseguraron el sepulcro con la guardia. Mateo capítulo 28. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Y aquí hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo. Y al llegar, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura era blanca como la nieve. Los guardias temblaron por miedo de él y quedaron como muertos.
Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: No teman, porque sé que buscan a Jesús, quien fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, así como dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan deprisa y digan a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. He aquí, va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. He aquí se los he dicho. Entonces ellas salieron a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, y corrieron a dar las nuevas a sus discípulos. Y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Les saludo. Y acercándose ellas, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: No teman, vayan, den las noticias a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí me verán. Entre tanto que ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían sucedido. Ellos se reunieron en consejo con los ancianos, y tomando mucho dinero se lo dieron a los soldados, diciendo: Digan, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del procurador, nosotros le persuadiremos y les evitaremos problemas. Ellos tomaron el dinero e hicieron como habían sido instruidos, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había mandado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.